Bueno, vamos allá, vamos con el tema 14, equilibrio macroeconómico y demanda y oferta agregadas. La primera cuestión es que hemos hablado de agregadas. ¿Qué significa este término? ¿Qué significa agregar? Agregar significa sumar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo al agregar es sumar cosas. ¿Qué sumamos? Pues estamos hablando de la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta eran las cantidades que las empresas llevaban al mercado a los distintos precios. ¿Cómo era la oferta? En el caso de una empresa individual, la oferta tiene pendiente positiva. ¿Qué significa eso de la pendiente positiva? Significa que cuando los precios son bajos, las cantidades que llevan al mercado también son bajas, mientras que cuando los precios son altos, las cantidades que llevan al mercado son altas. ¿Por qué? Pues porque probablemente a las empresas ven que hay la posibilidad de obtener mayores beneficios y por lo tanto aumentan su producción. E incluso puede haber otras empresas que no estaban en ese mercado y que, atraídas sin embargo por esos precios crecientes, pues se animan a entrar en ese mercado aumentando la cantidad global que se oferta en el mismo. Cuando hablamos de agregar, cuando hablamos de sumar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es coger las ofertas de todas las empresas y considerarlas en su conjunto. Es decir, si en un país hay, vamos a poner por caso, 5 empresas, la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, la empresa 4 y la empresa 5, al hablar de oferta agregada, estamos considerando la oferta que hacen esas 5 empresas en su conjunto. Pero ojo, que no tienen por qué ser empresas que se dediquen a lo mismo. Esta empresa, por ejemplo, puede fabricar vehículos. Esta empresa, por ejemplo, puede fabricar lavadoras. Esta otra empresa, por ejemplo, puede fabricar teléfonos móviles. Esta también fabrica teléfonos móviles y esta de aquí también fabrica vehículos. Entonces, si estamos hablando desde un punto de vista microeconómico del mercado de la automoción, solo me interesarán esta y esta, nada más. Solamente esas 2 empresas, las únicas que se dedican al tema de fabricar vehículos. Pero si estamos hablando de macroeconomía y hablamos de oferta agregada, entonces lo que me van es a interesar todas en conjunto. Lo que voy a tener es una función de oferta muy parecida a la anterior, que puedo representar así: precios, cantidades y oferta agregada. Es decir, la suma de las ofertas que hacen todas ellas. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí no puedo hablar del precio de los automóviles, ni puedo hablar del precio de las lavadoras, ni puedo hablar del precio de los teléfonos. Aquí tengo que hablar del nivel de precios, y el nivel de precios nos lo da el IPC, el índice de precios al consumo. Y aquí no puedo hablar de la cantidad ofertada de coches, ni la cantidad ofertada de teléfonos. Tengo que hablar de la cantidad ofertada de todos esos elementos, de la cantidad agregada. Y esa cantidad agregada tiene un nombre, que es PIB, es decir, Producto Interior Bruto. Entonces, la oferta agregada representa la oferta de todos los bienes y servicios que se producen en un país a los diferentes niveles de precios. Cuando el nivel de precios es reducido, la oferta agregada en general también va a ser reducida, mientras que cuando los niveles de precios suben, son mayores, la oferta agregada también va a ser mayor. ¿Qué ocurre? Que normalmente con la oferta agregada tenemos un comportamiento un poquito diferente al que veíamos en un mercado individual, porque la oferta agregada normalmente se representa de esta manera, como una curva con una asíntota, es decir, con una especie de límite del cual no puede pasar. ¿Por qué? Porque en un país no hay recursos ilimitados. La cantidad de trabajadores, la cantidad de materias primas, la cantidad de maquinaria, etcétera, etcétera, está limitada. Por lo tanto, por mucho que utilicemos todo ello, nunca podríamos pasar de esta cantidad de producción de aquí a la que llamaríamos PIB máximo. ¿Vale? Entonces, esto sería
lo que conocemos como oferta agregada. ¿Qué pasa con la demanda agregada? Bueno, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, si aquí representamos el nivel de precios, aquí representamos la producción o PIB, nos vamos a encontrar con que vamos a tener una función tal que así, con pendiente negativa, que responde a los precios de forma inversa. Es decir, cuando los precios son elevados, la gente compra más bien poco, y cuando los precios son bajos, la gente compra bastante más. Si el precio del cine baja, pues vamos más veces. Si el precio de las galletas sube, compramos menos galletas. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay de la demanda sin más a la demanda agregada? Bueno, pues que la demanda sin más se refiere normalmente a un único mercado. Es decir, podemos estar hablando de la demanda de, pues por ejemplo, vehículos. Entonces eso sería un mercado individual. Pero cuando hablamos de la demanda de vehículos más la demanda de, pues, lavadoras, más de teléfonos móviles, más, sí, de todo lo que queramos, entonces la suma de todo eso es lo que vamos a conocer como demanda agregada. Demanda agregada, es decir, la demanda de todos los bienes y servicios que se puedan producir en un determinado país. Por lo tanto, si tenemos la demanda agregada por un lado y tenemos la oferta agregada por otro, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues lo que podemos esperar es juntarlas. Entonces vamos a poner aquí precios, vamos a poner aquí cantidades, vamos a poner aquí la demanda agregada y vamos a poner por aquí la oferta agregada con su asíntota vertical. Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos un punto, este de aquí, que es el punto de equilibrio. Este punto nos dice el nivel de precios que habrá en el país y nos va a decir el nivel de PIB, de producción, que hay en el país. En realidad es muy parecido a lo que ocurre en un mercado individual, con la única diferencia que tenemos que hacer una abstracción y pensar que esto no es un sector, sino que es toda la economía, que aquí están todos los consumidores y aquí están todas las empresas. Ahora bien, ahí casi se acaban todos los parecidos, porque realmente cuando hablamos de la demanda agregada, no va a depender exactamente de lo mismo que las demandas individuales. Y cuando hablamos de la oferta agregada, otro tanto de lo mismo. ¿De qué va a depender la oferta agregada? Bueno, pues va a depender de muchas cosas. En primer lugar, del nivel de precios, claro, esto es evidente. Cuando cambia el nivel de precios nos movemos arriba y abajo por la función de oferta. Pero cuando cambian otras cosas, como por ejemplo el nivel tecnológico del país, por ejemplo la cualificación de la mano de obra, por ejemplo los tipos de interés, es decir, cuando cambian elementos externos a lo que aquí aparece, se producen desplazamientos de la función completa de oferta agregada, a la derecha o a la izquierda. Sucede lo mismo con la función de demanda, es decir, cuando, por ejemplo, cambian los precios, nos movemos pues, de un punto hacia abajo o hacia arriba, pero cuando cambian otras cuestiones externas, pues entonces lo que se produce es un desplazamiento a derecha o izquierda de toda la función de demanda agregada. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? Porque esto es un asunto importante. Bueno, pues la demanda agregada tiene 4 componentes. El primero de ellos es el consumo. El segundo es la inversión. El tercero es el gasto público. Y el cuarto componente es lo que se conoce como saldo exterior, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Y qué es esto del consumo, la inversión, el gasto público y el saldo exterior? El consumo viene siendo lo que las economías domésticas
viene siendo lo que las familias pues se gastan en el supermercado: alimentación, higiene personal, mascotas, servicios varios, cortes de pelo, limpieza. Por su parte, ¿qué es la inversión? La inversión viene siendo lo que las empresas destinan a maquinaria, lo que las empresas destinan a medios de transporte, lo que las empresas destinan a edificaciones en las cuales pues van a tener sus instalaciones. Y además hay que considerar algo que también hacen las economías domésticas, que es la inversión residencial, es decir, lo que las economías domésticas se gastan en vivienda. Luego tenemos el gasto público. El gasto público es tanto el consumo como la inversión que realizan las administraciones públicas. Puede ser tanto el Estado como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos, es decir, cualquier institución pública. Y luego tenemos la diferencia entre exportaciones e importaciones, que lo que representan es el saldo del comercio exterior del país, es decir, la parte neta de la demanda que corresponde al país, lo que los extranjeros nos demandan como exportaciones, menos lo que se llevan de nuestra demanda en forma de importaciones. Estos 4 componentes forman parte de la demanda agregada.